En 1974 recibimos a Hayek en España. Era la primera vez que se reunía la Sociedad Montpellerin en nuestro país, porque una de las condiciones que tiene es que el país en el que se realice la reunión anual correspondiente pues fuera un país con un Estado de Derecho, etc. Entonces, estábamos pendientes de que cayera la dictadura franquista y se estableciera la democracia. Invitamos a Hayek a casa de Luis Reich y pues yo fui poco menos que con pantalones cortos. Tenía exactamente la misma edad que tiene Miguel Ángel Jr. Y estuve con él hablando un rato. Se quedó bastante impresionado porque le llevé todos mis libros subrayados a varios colores y con comentarios en el margen, y algunos de ellos los había incluso encuadernado en un magnífico cuero negro. Y me acuerdo que exclamó, "Very nicely bounded", o sea, que muy bonito, muy bien encuadernados. Entonces, una de las preguntas, estuvimos hablando sobre lo humano y lo divino, pues le dije cuál era mi estado de profunda desazón. Había empezado a estudiar económicas en Somosaguas, Derecho, también en la Complutense, y el programa de la carrera realmente era decepcionante. Era keynesianismo puro y duro. No se mencionaba para nada en ningún lugar a la escuela austriaca. Lo único que se hacía era justificar a cada paso la ingeniería social y la intervención del Estado. Todo esto se lo explicaba a Hayek y le decía pues, que la verdad es que además estaba muy solo, que no tenía a nadie con que poder compartir estas inquietudes por seguir profundizando en la escuela austríaca. También le indicaba que, no obstante, en paralelo a mis cursos de economía, pues iba estudiando a fondo La acción humana de Mises, Man, Economy and State de Rothbard, todos los libros de Kirchner, y yo, que era muy gallito, además, pues no perdía ninguna oportunidad para poner en aprietos a mis profesores, que los pobrecillos. Hoy, desde la perspectiva de hoy, que soy profesor, me hago cargo de lo que suponía tenerme a mí en sus clases. Me acuerdo que incluso se comentaba en el CEU, que cuando se reunía el comité de profesores, porque el primer año lo tuve que hacer en el CEU, no tenía ni siquiera carnet de conducir, no me podía trasladar, ¿no? Me decían, te ha tocado Huerta de Soto en clase, estás perdido. Se comentaban unos profesores a otros. Entonces, cuando le indico a Hayek esta situación mía de soledad, de desesperanza, pues me dijo que no, por favor, que él era muy optimista sobre el futuro de la escuela austriaca y sobre el futuro de la libertad. Y yo le pregunté, ¿y cómo puede ser usted tan optimista? Y me contestó, simplemente por una razón, porque el futuro está en manos de los jóvenes y tenemos jóvenes como usted, me dijo literalmente. Por eso soy muy optimista. Digo esta anécdota porque es extrapolable, mutatis mutandi, al acto que tenemos hoy. Con independencia de los libros que escribamos, con independencia de hoy en día con las nuevas tecnologías, los vídeos, las películas que seamos capaces de producir, etcétera, al final el futuro depende de los discípulos. El gran Nicolás Gómez Dávila, en su libro, que recomiendo a todos, Escolios para un texto implícito, es el único libro que yo he leído, empezando por la última página y terminando por la primera, cosa que quería hacer desde hacía mucho tiempo, pero no tenía la oportunidad, y aquí se permite perfectamente porque es un libro de pensamientos de una línea, 14.000 pensamientos, y puedes empezar por la última página y terminar por la primera. Pues hay uno que me impresionó mucho. Dice, Jesucristo, no dejó ningún escrito, solo dejó discípulos. Y fíjense ustedes, la que se ha organizado después, con independencia de que sean o no creyentes. Por eso el acto de hoy es especialmente importante, meritorio, brillante y además de motivo de gran satisfacción para mí. Han pasado 45 años, más de 45 años, desde esta primera reunión que tuve con Hayek, luego tuve otras, y además muy productivas. A Mises no tuve el honor de conocerle personalmente, porque precisamente falleció justo el año antes de que le dieran el Premio Nobel de Economía a Hayek, pero después también he tenido la oportunidad de tratar a personas personalmente, como Rothbard, Murray Rothbard, Kirchner, y otras también muy peculiares, como el caso de Walter Block. Cuando yo tuve mi primera entrevista con Hayek, Walter Block era un treintañero, fíjense ustedes qué jovencito era, muy peculiar, solo pedía fruta, ciruelas en las comidas, una persona muy peculiar, pero un grandísimo amante de la libertad. ¿Por qué es importante organizar
este tipo de asociaciones como la ALA, precisamente para que sirvan de vínculo a la gente joven. La gente joven tiene una ventaja enorme, y es que carece de hipotecas intelectuales de ningún tipo. Tienen toda la vida por delante y, además, son proclives a dedicar su esfuerzo a la búsqueda sin límites de la verdad científica y de la verdad moral. Y, desde luego, no tienen un pelo de tontos. Y llegan a universidades que son públicas, universidades que están financiadas por el Estado, universidades cuyos programas de estudio han sido elaborados por funcionarios públicos, que de manera explícita o implícita todo el sistema tiene como objetivo la justificación del Estado, que es el que le da de comer. Por tanto, no escapa a la fina percepción, a poco que se tenga un poco de espíritu crítico, que vivimos en un mundo totalmente sesgado. Y es claro y, además, perfectamente comprensible que esto produzca una reacción de desazón y de querer hacer algo, como la que sentí yo cuando tenía exactamente vuestra edad. Y me encanta que hayáis tomado la iniciativa, incluso de formalizarlo, utilizando el marco jurídico público, porque creo que con esto damos un paso de gigante. Nosotros nos vemos obligados, para aprobar y conseguir nuestro título y luego lanzarnos a la vida profesional, a superar una serie de enseñanzas, pero que en gran medida, desde el punto de vista científico, carecen de fundamento. Y la única posibilidad que tenemos de superar esa situación es, como lo hice yo, estudiar en paralelo o tratar de buscar en paralelo, en la medida de lo posible, la verdad científica. Por eso me encanta que la asociación no sea una asociación solo libertaria, que es magnífico, pero que también sea ALA, austríaca, porque en el ámbito de la libertad existen compañeros de viaje, como por ejemplo los teóricos de la Escuela de Chicago, y con ese tipo de amigos no necesitamos enemigos, porque se dedican a dar armas al enemigo continuamente, y su metodología y concepción de la economía, por ejemplo, se basa en el equilibrio y en la ingeniería social. Recordar lo que decía Hayek, que después de la teoría general de Keynes, ningún libro ha hecho más daño a la ciencia económica y, por tanto, a la civilización que el libro de Milton Friedman, Ensayos sobre economía positiva. Tenemos que ser conscientes de esto. Luego, por tanto, no solo defendamos la libertad, sino que, además, debemos de cultivarnos y familiarizarnos y dominar completamente el instrumental analítico de la escuela austríaca, porque es el único antídoto que nos va a permitir sobrevivir y tener una idea clara de cuáles son las insuficiencias o carencias del paradigma dominante que se nos enseña continuamente. Por eso es importantísimo que seáis austríacos. Y, desde luego, teniendo en cuenta las peculiaridades del enfoque austríaco, que, como sabéis, es el centrarse en una concepción dinámica del mercado, que es un enfoque realista frente al irrealismo del mainstream, que hace de la función empresarial o de la capacidad creativa del ser humano, de los hombres y mujeres, cualquiera de ellos, el centro del análisis y el estudio del orden espontáneo del mercado como proceso de interacción social, desde una perspectiva, además, multidisciplinar, en la que se relaciona íntimamente todo, no solo la teoría económica, sino también el derecho, la moral, etcétera. Esto, que son las características esenciales de la escuela austríaca, las tenéis que dominar y aplicarlas hasta sus últimos extremos, y con esto podréis primero desarrollar un espíritu crítico para poder interpretar qué parte tiene de verdad y qué parte no aquello que os enseñan vuestros profesores, y, en segundo lugar, para avanzar en la responsabilidad que tenéis de ir extendiendo esto como lluvia fina, como una hidra, entre cada vez un mayor número de compañeros. Es muy importante que, cuando se cree una asociación de estas, pues se establezca una estructura determinada. Tenéis que daros cuenta de que llegáis, estudiáis y os marcháis, y hay que pasar el testigo a gente joven, o sea, siempre, que tendrá exactamente las mismas inquietudes que tenéis vosotros ahora, o sea, que les estáis haciendo un favor en este sentido, si ya les ofertáis de una manera correctamente estructurada vuestra asociación. Y, además, no solo manteneros circunscritos al ámbito de la Universidad Rey Juan Carlos,
Seguir en este caso el ejemplo que ha tenido éxito de otras asociaciones que pueden ser hermanas o primas hermanas, como Students for Liberty, y hay que extenderse como una hidra por el resto de las universidades, no solo de Madrid, sino también del resto de España. Con el valor añadido que habéis descubierto, no solo el enfoque libertario, que eso hasta cierto punto es compatible o coincide con lo que persiguen otras asociaciones estudiantiles, sino con, y esto es la peculiaridad específicamente diferenciadora y el principal valor añadido que veo a vuestra asociación, el carácter netamente del enfoque austriaco. Enfoque austriaco porque lo denominamos austriaco por entendernos, pero en realidad debería denominarse enfoque español, porque el origen, como sabéis, de la escuela austríaca se encuentra en el pensamiento de esos grandísimos pensadores de la Escuela de Oro del siglo de oro español, de la Escuela de Salamanca del siglo de oro español. En el momento actual estamos además en una tesitura pues, especialmente desafiante, por decirlo de alguna manera. Hay un conflicto bélico que surge de la lógica de los gobiernos. Leemos la prensa y decimos Estado soberano Ucrania, parece mentira que es que Rusia ha invadido Ucrania, pero es ya aceptar in toto la filosofía o la lógica estatista, porque en una sociedad sin Estado no tendría ningún sentido y jamás cabría concebir un conflicto como el que estamos viendo. Es otra de las conclusiones importantes. Yo con los años, desde joven hasta conforme he ido adquiriendo más experiencia y madurez, cada vez me he hecho más radical. Normalmente se considera que es lo contrario, que cuando uno es joven es más radical y luego ya se va suavizando y haciéndose un tibio socialdemócrata, como el profesor Rayo, por ejemplo, conforme más años tiene uno. Pues no, en mi caso particular ha sido al revés. Y habrá muchos aquí que no sean anarcocapitalistas, pero yo estoy convencido de que a poco que estudien y desarrollen su espíritu crítico y sobre todo salgan a la calle y desarrollen su actividad profesional, bien sea o no académica o mixta, como en mi caso, cada vez se darán cuenta de que en términos puros y abstractos el único modelo de cooperación social pacífico, coherente y compatible con la naturaleza creativa del ser humano es la anarquía de propiedad privada, el capitalismo libertario o el anarcocapitalismo. Y que el liberalismo clásico está condenado a su propia destrucción en la medida en que acepte la existencia, siquiera sea con un poder limitado, de un Estado. Porque, entre otras cosas, los teóricos de la economía, los científicos sociales, ya sabemos y hemos demostrado que una vez que existe el Estado es imposible limitar su crecimiento.